Radio Minagri presenta La cocina como nunca antes la oíste. Recetas, datos, todo alineado con mucha buena onda. Esto es Metiendo la Cuchara. Con ustedes, Sonia, Sebastián y Francisco. Hola, les damos la bienvenida a Metiendo la Cuchara. Somos el equipo que los acompañará durante la próxima hora con temas y secretos de la cocina chilena. Mi nombre es Sonia Rivas, estoy con Cristian Brauer en los controles y junto a Francisco Fuentes, nuestro relator agroalimentario, y a Sebastián Tobar, nuestro reconocido chef, vamos a revisar datos de la cocina chilena. ¿Cómo están? Muy bien, listo ya para un nuevo capítulo. Hola Sonia, muy bien. Aquí estamos empezando un nuevo capítulo. De Metiendo la Cuchara. Y con un tema sabroso, sí, ¿no? un tema potente. Sí, levanta muerto, como dicen. Es una piedra filosofal de la alimentación chilena. Sí, porque hoy día vamos a conversar sobre las comidas con carnes, específicamente las que tienen carnes rojas. Los tipos de carne, cómo escoger o comprar los cortes de acuerdo a lo que vamos a cocinar. ¿Qué les parece? ¿Un asadito? Sí, bueno, partir con un asadito no estaría nada de mal, ¿eh? Oye, Sebastián y Francisco, le hago esta pregunta. ¿Cuántos tipos de carnes rojas podemos consumir? Siempre la pregunta, tú, Sonia, creo que no corresponde. No tengo la respuesta exacta, pero podríamos enumerar algunos, ¿no? Sí, porque depende mucho del lugar donde estamos, ¿no es cierto? En el norte tienen ahí alpaca, guanaco, llama. Y en el sur tienen cordero y hay otros tipos de carnes rojas que se consumen. Tenemos una gran variedad, podemos consumir prácticamente todo lo que tenemos a nuestra disposición. Ahora estaba leyendo el castor, hasta el castor podríamos comernos. Ay, y que sería bueno comérnoslo con todo en los países del norte. Con todo todo el problema que tiene el castor es que hay que eliminarlo de alguna manera, y si nos lo ponemos a comer, yo creo que matamos dos pájaros de un tiro. Jabalí, claro, también están produciendo mucho daño. Bueno, hay mucho criadero ya de jabalí, pero claro, el silvestre también está produciendo mucho daño y contribuiríamos a paliar ese daño que están realizando tanto los castores como los jabalíes. Pero no, hay mucha... ¿Cómo te comería yo un castor? Al igual que otro, claro, un escabechado, ahí a la ollita, tipo cocción libre, lenta, ¿no? Claro, una cocción lenta, debe ser un animal, no he tenido no he tenido el privilegio de probarlo, ¿eh? Ya se lo está imaginando. Pero debe ser una carne bastante firme, entonces hay que darle una cocción ahí lenta para que se vaya soltando. Y además principalmente comer nueces, cosas de ese tipo, ¿no? Bien ¿no? Sí, deben tener, por eso te digo, no he tenido la posibilidad todavía aún de probarlo, pero sí sé que se están haciendo algunas cosas en el extremo sur de Chile para aprovecharlo. Pero no, tenemos mucha variedad, tenemos, como tú dices, desde el norte con todos los animales que están allá, las llamas, los guanacos, alguno que otro roedor por ahí, y después en la zona central, los cuyes, sí, tenemos en la zona ahí de Arica, muy tradicional la comida peruana. Tenemos mucha influencia de la comida peruana, el conejillo de India. Exacto. Muy rico, eso sí he tenido posibilidad de probarlo, y es como una carne de cerdo un poco más suave, muy rica, muy rica. Tuvo una presentación bien particular porque el animal va con cabeza. Bueno, esa es la más tradicional, puede ser un poco fuerte ver el animal completo ahí extendido en tu plato, pero es muy rico, es muy bueno. Y luego tenemos en la zona central los más tradicionales, vaca, cerdo, cordero, chivo. Y aquí, claro, en todo lo que es La Serena, en la zona del secano, que hay mucho caprino, ¿no? Sí, hay mucha cabra, chivo. También ahí se hace mucho asadito de caprino, de cabrito. Y sí, totalmente. Y ya, bueno, y llegando ya al sur, tenemos, claro, principalmente cordero, un poquitito de vaca, y empiezan a aparecer uno que otro más específicos, más del sector. Pero oye, sí, esto que estábamos conversando antes de que partiéramos el programa de la avestruz, porque también allá en la zona de Magallanes, claro, sobre todo hay
hay avestruz ñandú, y añandú, y estábamos viendo que también entran en la especificación de las carnes rojas, sí, a pesar de que es un ave, ¿no? Yo me acuerdo cuando estudié cocina hace un buen rato, avestruz era una carne totalmente exótica, era imposible de conseguir y era como un hito que te llegara un lomito de avestruz, pero hoy en día es mucho más fácil, hay carnicerías específicas o especializadas en Santiago que tienen todo ese tipo de carnes y hay criaderos ya en Chile. Restaurantes también. Y restaurantes hay sí. muchos que te ofrecen y que te dan la posibilidad. Y claro, está dentro de las carnes rojas porque tiene pese a ser un ave, tiene todas las características de las carnes rojas. Es una carne firme, una carne roja, específicamente el color. Es una carne bastante intensa. En sabor es bastante intenso, entonces hay que tener en cuenta eso al momento de prepararla y combinarla con ingredientes que también sean intensos y que le hagan la pelea un poco a la intensidad de la carne. Es como la de guanaco, dicen que también es muy también intensa. Es bastante es más fuerte, sí, guanaco, es un poquitito más fuerte. Pero es más fuerte. Sí, pero hoy en día ya la globalización, una de las cosas que ha traído es que hay acceso a todo ese tipo de carnes que antiguamente solo la mirábamos en las películas y lo veíamos como algo raro. Sí, igual ahí en la frontera, en las partes o ciudades que son más fronterizas con Argentina, se consume o cuentas también carne de venado. Sí, la carne de venado, de ciervo, en el sur, hay ciervo. Uno podría pensar de que no existe, pero yo tengo amigos que tienen fundos en la zona de Osorno y hacia los bosques, hacia la cordillera hay venado, sí. y no es poco, o sea, pueden llegar a cazar 2 o 3. Parece la carne porque es bien caro un plato de ciervo, ¿no? Claro, porque es todavía poco habitual, pese a que no se encuentra fácilmente, pero sí la gente de ahí las caza y tiene acceso, y en definitiva no es que cacen un ciervo cada 2 años, no, salen a cazar y podrían llegar a cazar 2 o 3 ciervos en una salida, entonces hay población y es una carne. Pese a que es una carne exótica o una carne de caza, no es tan intensa, es bastante parecida a la carne de vacuno y muchas veces hasta con sabores más suaves o más neutros que la carne de vacuno que estamos acostumbrados, dado que la carne de vacuno que nosotros consumimos es una carne que viene de criaderos, que hay toda una temática en relación a qué alimentación realmente reciben esas carnes. Versus este ciervo que lo único que hizo es estar en el bosque y alimentarse de manera súper natural, por ende la carne, todo lo que él consume y todo lo que entra a su organismo después se ve reflejado en la carne. Una ahí carne no podríamos muy suave. decir que tienen hormonas, por ejemplo. No, para nada, entonces es una carne súper suave, es una carne muy natural y rica, y muy rica. Hay mucha preocupación hoy en día por el tema de qué es lo que comen los animales que están siendo producidos en condiciones confinadas, ¿cierto? Principalmente de cómo transferir a través de la alimentación algunos aspectos de tipo nutricional que sean beneficio para la salud, principalmente reducir el contenido de ácidos grasos, por ejemplo, sobre todo los saturados. Entonces coincide un poco con esto que habla Sebastián, animales que están consumiendo principalmente hierba en la alta cordillera. Es como bien interesante. Muy natural, ¿no? Y no debe tener tampoco tanto colesterol porque no tienen tanta grasa. Sí, ahí no manejo esos datos, pero lo más probable es que sí, que sean un poquitito más magros. La alimentación de los animales se nota muchísimo después como diferencia en el resultado final de la carne. Nosotros vemos carnes del consumo habitual en nuestro país que son animales que han consumido pasto principalmente en su vida y es una carne mucho más magra, mucho más suave versus los cortes de carnes que nos llegan importados, que principalmente de Estados Unidos, que son ganados que son alimentados con grano. Entonces la cantidad de grasa intramuscular, o sea la que está dentro del músculo y que no se retira, sino que solo se integra al mismo músculo al momento de cocinar, es totalmente distinto. Esta carne que se habla ahora mucho de la Angus o del Wagyu, en definitiva son carnes que por su tipo de raza y su alimentación son mucho más con mucha más grasa intramuscular, por ende le aportan un sabor muchísimo más alto, mucho mayor sabor a un trozo de carne versus el que nosotros consumimos habitualmente. Entonces de ahí esa preferencia y ese endioseamiento que hay en relación a esos cortes que se manejan hoy en día, porque en definitiva el sabor es inmejorable. Oye, hablando de las tradiciones de los pueblos ancestrales y todo, acá una de las consumos de carne que
que nos encontramos también es con la de equina, ¿no? La carne de caballo, que es más consumida en las comunidades mapuche, huilliche, más como al sur. Y ahí se ve que hay hartas carnicerías y ellos plantean de que es más sana y también no tendría menos cantidad de colesterol o menos grasa que un vacuno. Claro, tiene esas particularidades nutricionales que la hacen tal vez ser distinta o mejor que la carne de vacuno, pero tiene todo el estigma cultural y social que viene desde hace muchísimo tiempo en relación a comer carne de caballo. Culturalmente no es tan aceptado, por ende siempre ha tenido esa barrera. Pero si vamos esa es una de las barreras. Y si vamos a la otra barrera que podemos identificar en la carne de caballo, es que su textura es más firme, es más dura que la carne de vaca, por el tipo de funcionamiento que tiene un caballo versus una vaca. Por ende es más difícil de preparar, y además tiene otro tipo de características en relación a que su grasa también es una grasa mucho más vistosa, es una grasa más colorida, que se ve mucho más al momento de faenar al animal, y eso también produce un poco de impacto al momento de verla. Tú sabes que pero a la vez también es más fácil de retirar, eso claro, sí. Tú sabes que esa grasa la encuentran más suave que la de cerdo para cocinar, y de hecho la usan como aceite. Y es bien interesante saber cómo estas comunidades empiezan a incorporar la carne de caballo, porque el caballo llegó con los españoles. Claro. Y ellos pensaban en un principio de que el caballo era uno con el guerrero, hasta que se dieron cuenta que de repente si le apuntaban al guerrero, o sea, la primera vez apuntaron y mataron al animal, y el guerrero salió corriendo. Claro. Se dieron cuenta que en realidad eran dos, y había que apuntarle al guerrero. Exacto. Y no solamente les quitaban los caballos, sino que después era una forma como de supremacía hacia el español que había llegado, el comerse también al caballo. Y yo creo que de ahí viene toda esta tradición, pero ellos dicen que la prefieren a la carne de vacuno. Sí, hay un nicho muy específico, no menos importante, que consume todavía esa carne. En Santiago hay lugares donde hay carnicería equina, está bien reglamentado, está bien definido. Los problemas se producen cuando las carnicerías empiezan a entregar carne equina por vacuno. Ahí es donde se produce el problema. Cuando está bien reglamentado, tú sabes que estás comprando carne de caballo, ahí no hay mayor problema y tienes muchas opciones. Como tú dices, hay una zona, la zona de la Araucanía, claro, hay mucho mayor consumo. En las zonas más de las capitales, claro, el consumo es mucho menor, pero igualmente se consume. Se consume, y fíjate que se consume, de acuerdo a las estadísticas nacionales, dicen que se consume más que la carne de chancho. Mira, fíjate que es bien curioso ver esas estadísticas. Ahora, ¿qué tipo de comida uno podría preparar con carne equina? Tú puedes extrapolar todas las recetas que realizas con el vacuno, las puedes preparar con carne de caballo, pero teniendo la salvedad que te vas a poder tal vez demorar un poco, o vas a tener un sabor tal vez un poquitito más intenso en algunas preparaciones. Porque yo lo que he visto ha sido charqui. ¿Ustedes han comido que charqui? Eso un poco está haciendo recuerdo, que todo este tipo de carne un poco se remontan también a tradiciones antiguas, como la manera de conservar. Antiguamente obviamente no habían se conservaba con la sal, mecanismos en donde podíamos tener conservado como lo hacemos hoy en día en el frío. La manera de cómo hacerlo era a través del charqui, deshidratar, ¿cierto? Y de esa manera tener carne disponible para un montón de preparaciones, sobre todo para la gente que está en la alta cordillera, que atraviesa de un lado hacia otro moviendo ganado también. Entonces, como una manera de cómo preservar la carne, y hay muchas historias que hablan acerca de eso, de incluso era la estrategia que usaban los antiguos piratas que llegaban a conquistar la zona sur de Chile y utilizaban distintos tipos de carne para poder hacer este tipo de preparaciones, que hasta el día de hoy son parte de nuestra geografía culinaria, como lo dice el libro de la Biblia, Sebastián, de preparaciones con el famoso charqui, cani y un montón de otras cosas que van asociadas con el charqui. Oye, y otra cosa que me llamó la atención aquí mientras estábamos hablando de las carnes rojas es que la liebre, fíjate, me sorprendiste con eso de Sebastián, de que era carne roja, y no conforme con que me sorprendiste, me mostraste una foto de cómo se ve la carne. Uno podría pensar que la liebre y el conejo son prácticamente iguales o lo mismo, pero se da por el hecho de que ya nosotros en la ciudad no tenemos acceso a ese tipo de productos.
por ende los vamos conociendo y así como tú te sorprendiste cuando yo ahora te mostré la foto, cuando a mí me llegó la liebre a mis manos también me sorprendí porque uno tiende a pensar de que la liebre y el conejo es prácticamente lo mismo. Claro, el conejo es una carne blanca. Pero al momento de tenerlos o verlos, te das cuenta que son totalmente distintos, que su funcionamiento al parecer es distinto y su color es totalmente distinto. O sea, la liebre es rojo, prácticamente vacuno, y el conejo es blanco, como si fuera prácticamente pollo. Entonces, son muy muy distintos. Hay que tenerlos en cuenta al momento de preparar, porque es una carne más intensa, más fuerte que la del conejo. La del conejo es realmente un pollo muy muy suave, versus la liebre que tienes que saber prepararla para contrarrestar esa intensidad en la carne. Oye, ¿les parece si vamos a nuestra primera pausa musical? Para escuchar a Bombay y Bebé con Solo Si Es Contigo. Y ya volvemos porque tenemos mucho de qué hablar sobre las carnes que pondremos en la olla. Tú me haces diferente simplemente con el solo hecho de existir. Cambiaría lo que fuera si hace falta solamente por verte feliz. Tanto tiempo esperando una promesa, una caricia, una señal. Formas parte de este sueño y yo contigo llegaría hasta el final. Te juro que nada puede ir mejor, solo si es contigo, porque esta vida me lo enseñó. Ya ves, te necesito contigo. Recorrería el mundo entero contigo. Me pasaría todo el tiempo mirando el firmamento y con tus dedos tapando el sol. Solo si es contigo. Me perdería en una isla contigo. Caminaría de tu mano y ahora que te tengo al lado me siento mucho mejor. Debería estar prohibida tu mirada y tu forma de caminar. Has logrado que mi cuerpo y mi mente ahora vayan al mismo compás. Ya no existe en este mundo la manera para separarme de ti. Todo es bueno y es perfecto, claro, si te quedas junto a mí. Te juro que nada puede ir mejor, no. Solo si es contigo, porque esta vida me lo enseñó. Ya ves, te necesito contigo. Recorrería el mundo entero contigo. Me pasaría todo el tiempo mirando el firmamento y con tus dedos tapando el sol. Solo si es contigo. Me perdería en una isla contigo. Caminaría de tu mano y ahora que te tengo al lado me siento mucho mejor. Solo si es contigo. Solo si es contigo. Y ahora estoy debiéndote la vida, pasando desapercibida mi manera de sufrir. Porque contigo soy feliz. Contigo recorrería el mundo entero contigo. Me pasaría todo el tiempo mirando el firmamento y con tus dedos tapando el sol. Solo si es contigo. Me perdería en una isla contigo. Caminaría de tu mano y ahora que te tengo al lado me siento mucho mejor. Contigo recorrería el mundo entero contigo. Me pasaría todo el tiempo mirando el firmamento y con tus dedos tapando el sol. Solo si es contigo. Me perdería en una isla contigo. Caminaría de tu mano y ahora que te tengo al lado me siento mucho mejor. Solo si es contigo. Solo si es contigo. Solo si es contigo. Contigo. Solo si es contigo. Estamos en Metiendo la Cuchara conversando con Francisco y Sebastián sobre los tipos de carnes rojas que consumimos en este lado del planeta. Hoy ustedes saben que dentro de las carnes rojas la más consumida es la de vacuno. Era un poco de esperarse, ¿eh? La cantidad de asado. Yo generalmente en medio kilo, casi 1 kilo para asado. Es que yo pensaba que podías
Más o menos. Yo pensé que podía ser la de cordero, la de chancho, sobre todo por los precios, que es más barata. Entonces la gente, si tú vas, es muy habitual que hoy día en una mesa tengan una chuleta de cerdo con puré que un trozo de carne. Pero bueno, la de cerdo ya viene pisándole los talones, me imagino, en relación a la de vacuno, ¿no? Fíjate, ¿No tanto? No tanto. ¿Cuánto tú tenías en la estadística, por Francisco? Sí, 29 kilos per cápita al año. Es harto de vacuno. Sí, no sé mucho. Nosotros, bueno, yo no soy nutricionista, pero lo que se comenta ahí en la carrera de nutrición es que los chilenos tenemos una dieta hiperproteica, o sea, consumimos más proteína de la que deberíamos. Porque eso viene a ser como 2 kilos por persona al mes que te comen. Es mucho. O sea, considerando todo, por siendo que una porción de carne en relación a alimentos son 50 gramos. Que es media palma de la mano, imagínate. Imagínate, tú con media palma no quieres. No, tú vas a un restaurante no, claro, son 250 o 300 hay restaurantes que se especializan en darte así tipo Pedro Picapiedra, ¿no? Brontosaurio. Con todas estas parrillas uruguayas, argentinas, en donde es imposible comerte... los cortes gigantes, te vaya a comer 50 gramos. Los tomahawk, que se llaman, son unos chuletones así con todo el hueso de la costilla. 300, 400 gramos. Sí, por eso te digo, tipo Pedro Picapiedra, así como en la época de las cavernas. Oye, ¿qué les parece si conversamos con una experto en crianza de ganadera, que es Juan Carol García? Él es ingeniero agrónomo, tiene una vasta experiencia en la crianza de ganado, para que nos cuente un poquito cómo son los sistemas ganaderos del país. Hoy día Juan Carol está ocupando también un puesto gubernamental, pero ya que es el director regional de INDAP O'Higgins. Hola Juan Carlos, ¿cómo estás? Bienvenido a nuestro programa Metiendo la Cuchara. ¿Cómo te encuentras? Hola, muchas gracias por la invitación. Saludos a los que están escuchando la radio. Muy bien, gracias. Acá en Santiago, participando en una ceremonia de premiación. Mira, oye, ¿sabes tú que en este programa que estamos haciendo en este momento estamos hablando sobre los tipos de carnes rojas que consumen los chilenos? Y en este sentido, de acuerdo a tu experiencia en crianza ganadera, ¿cómo sería el mapa ganadero del país? En términos generales, bueno, tenemos una masa reducida en la zona norte y cada vez más reducida en la zona central, que aumenta hacia la 9ª y 10ª región, lo que quiere decir con vacunos y ovinos, más o menos similar, y que finalmente, bueno, salvo la 6ª, que es la sección que tiene un poco más de ovinos dentro de la zona central, la 6ª y la 7ª, y finalmente la mayor cantidad de animales vacunos en la 10ª y 14ª, 15ª, los lagos, los ríos, son las regiones que tienen más vacunos, después Aysén y otra parte pequeña en Punta Arenas. Y en ovinos, al revés, la población más grande de ovinos en Magallanes. Ellos siguen dominando con la población ovina, ¿no? Lo que pasa es que en Magallanes no hay muchas posibilidades de reconversión a otro tipo de rubro, y finalmente, producto de eso, ¿cómo se llama? La única posibilidad de producción a nivel ganadero, a nivel agrícola, es la producción de ovinos en gran parte del territorio. Y Aysén también tiene la misma producción, ¿no? Y Aysén tiene ovinos, llegó a tener 300.000, hoy día tiene mucho menos. Magallanes tiene 2,6 millones de ovejas, los 3,8 millones que hay a nivel nacional, y Aysén solo tiene el orden de 300.000 y disminuyendo. En ovinos, en bovinos, Aysén tiene más que Magallanes. Magallanes anda del orden de 150.000, Aysén debería estar del orden de los 300.000, si no mal recuerdo, puede que esté un poco equivocado en los Aysén. Mira. Hola, ¿qué tal, Juan? Habla Francisco. Bueno, en los bloques anteriores estábamos un poco conversando acerca de cómo reconocer la calidad de la carne, y una de las cosas que siempre los consumidores andan buscando es la carne tierna, ¿cierto?, más blanda, y a veces por un tema de precio o disposición en el mercado se encuentra con la lamentable realidad que a veces es muy dura. Entonces, ¿qué consejos, por ejemplo, nos podrías dar acerca de ese tipo? ¿En qué cosas nos podemos fijar? Bueno, en términos estrictos, el mercado chileno en general no sabe mucho de carne, ¿ya? Las carnes en general en Chile se consumen magras, ¿ya? Nosotros tenemos como 1 o 2 puntos menos de cobertura de grasa que la faena en Argentina, que la faena en Uruguay, que la faena en otros países. Estoy hablando de vacuno.
que la faena en otros países donde tienen una tradición productiva ganadera mucho más grande, ¿ya? Producto de eso, la carne en Chile en general tiende a ser magra, y al tender a ser magra tiene diferencias de sabor y puede ser diferencias de terneza respecto de otras carnes en forma comparativa. La carne de buena calidad está asociada a un buen contenido graso, a no una edad joven, porque perfectamente uno podría encontrar una carne de buena calidad en una edad superior, pero nosotros tenemos un sistema de tipificación de la carne en Chile que funciona hoy día con siete categorías, que está basado básicamente en la edad de los animales y bueno, uno tiende hoy día a preferir carnes de tipo B y de tipo A. Y eso principalmente tiene que ver con la edad del animal, como tú señalabas, ¿verdad? No, el sistema de tipificación chileno, más que con parámetros de calidad que se miden en otros lados, como te decía, la cobertura de grasa u otro, tiene más relación con la edad. Que no es un parámetro en sí de calidad de carne, solamente se ocupa acá en Chile. Okay. ¿Y cómo podemos saber si un animal es viejo o no cuando uno está comprando? Sí, sobre todo cuando va a las carnicerías, que a veces yo creo que en la práctica te venden cualquier cosa, ¿no? O sea, hoy día en términos estrictos viene tipificado por el sistema chileno, ¿ya? Viene tipificado por el sistema chileno y los animales de categoría B son animales de hasta 2,5 años. No sí, hay otra forma de ver si uno prefiere o quisiera comer carne joven, ese tipo de animal que tiene que preferir. Ahora, como te digo, eso no siempre está asociado a calidad. Voy a consumir un animal tipo B que venga muy blando o un animal tipo B que venga muy duro. Y va a tener más relación al contenido de grasa que tenga ese corte en definitiva, ¿ya? Eso está más asociado a la terneza que vaya a poder tener ese corte. Lamentablemente, o sea, no lamentablemente, tenemos carne importada que llega en base a la tipificación que tenemos nosotros como país, la cual se supone que se chequea en origen, que cumpla con el sistema de tipificación chileno, pero bueno, siempre hay que dar la duda si realmente se cumple el 100% eso o no. Entonces, es más fácil asegurar la edad de los animales en Chile con la carne chilena que con la carne que viene de afuera. Okay. Hola Juan, habla Sebastián. Mi consulta va por el hecho de tú como productor. ¿Cuál crees que ha sido el mayor cambio que se ha dado en los últimos 50 años en relación a la producción de carne y cómo eso se ha traspasado en el resultado final de la carne? ¿Qué es lo que nosotros hemos encontrado de diferente como consumidores en base a las prácticas o lo que ustedes han cambiado como productores de carne? En términos generales, hace 20 años en Chile la mayor cantidad de carne que se podía encontrar era carne proveniente del ganado lechero. La actividad lechera, bueno, siempre tiene una masa importante de animales a nivel nacional, pero lograron encontrar la carne mucho más magra y no de razas especializadas en producción de carne. Yo diría que en los últimos 20 años el número de razas especializadas en producción de carne ha aumentado. Y eso permite que hoy día existan cortes en supermercados, en carnicerías, por ejemplo, de carne Angus, de carne Hereford, que son razas más especializadas en producción de carne, o sea, razas de origen inglés, que tienen un mayor, se podría decir, porcentaje de grasa en la canal intramuscular, sobre todo el Angus, ¿ya? Que permite asegurar que la calidad de ese corte final preparado va a ser mejor que por ejemplo, overo negro Holstein de la industria lechera, que es una carne mucho más magra y que probablemente va a ser un corte a duro si es que el animal no está gordo. Okay. Oye, Juan Carlos, yo te quería hacer una consulta. Mira, en los últimos años, en las últimas décadas, más bien dicho, los consumidores chilenos se han puesto más exigentes y se preocupan de ver qué es lo que comen y que el producto es sano, de dónde fue criado, y bueno, y muchas cosas más. Y en este sentido de la seguridad alimentaria, también han cambiado algunas prácticas. ¿También esto se ha reflejado en el sector ganadero? ¿Han cambiado las técnicas de producción? Sí, bueno, producto de que Chile se ha enfocado en la comercialización y la exportación de carne, o sea, la exportación de productos en general, y fue una política que hoy día se está retomando el tema de exportación de carne. Me refiero que fue una política muy fuerte en los años 2000, cuando empezaron las primeras inversiones en plantas para habilitarse para mercados extranjeros, las de vacuno. Se tiene que cumplir las normativas de los países de destino, y eso nos implica tener un estándar muy alto en lo que tiene que ver con calidad de carne, inocuidad, sanidad de productos y características que los consumidores quieren.
Eso es súper importante porque ahora que estamos con todo este cambio cultural desde buscar la gallina feliz hasta el novillo feliz y que no tenga ningún tipo de producción, así que no sé, que se le inyecten hormonas o que coman otro tipo de cosas que a nosotros nos dañen, la gente está preocupada de que lo que va a consumir tenga una técnica que sea bastante más sana. Sí, exacto. Hoy día, de hecho, hay distintos tipos de producción. O sea, está la producción convencional, que te digo que si quieres llegar a estos mercados de exportación o para el mercado nacional, tiene que cumplir una serie de requisitos. Están también los sistemas de producción más específicos, como son los de agricultura regenerativa, los sistemas de producción orgánica, que se pueden encontrar algunas carnes certificadas bajo el estándar de producción orgánica, que involucra que no hay la adición de ningún producto no permitido, digamos, dentro del estándar de producción. Se ha abierto un poco el abanico, ¿ya? Esto permite que los consumidores, digamos, tengan una mayor oferta. No está en todos lados, es una cosa que va creciendo lento, se podría decir, pero que obviamente comparado con 20 años atrás ha crecido bastante respecto de la oferta que había en ese tiempo. Oye, súper interesante lo que nos estás contando, sobre todo esto de la producción más orgánica de los vacunos, que es lo que más consumimos en general los chilenos, ¿no es cierto? Así que igual te queremos dar las gracias, Juan Carol, por este contacto con nuestro programa Metiendo la Cuchara, porque nos has clarificado bastante cómo está el mapa ganadero en el país. No, gracias. Bueno, afortunadamente a nivel nacional, la carne nacional ha ido ganando mucho en calidad por la incorporación de razas carniceras. Tenemos un sistema de producción bastante limpio, sobre todo en la zona sur y austral, porque esos animales básicamente se crían en condiciones prístinas de naturaleza, ríos, agua, calidad de agua y calidad de los pastos que comen. Por tanto, en general, la carne que se consume en Chile, chilena, es de muy, muy buena calidad, ¿ya? Eso nos da seguridad, digamos, de que podemos seguir creciendo. Y eso nos ha permitido también salir con esta carne, conquistar distintos mercados y distintas exigencias. Bien, muchas gracias, Juan, por el contacto, y bueno, será hasta una nueva oportunidad que vamos a seguir hablando de carne. Acá hablamos no tan solo de alimentación general, no solamente vegetales, sino que también la carne como componente importante en nuestra dieta chilena. Sí, muchas gracias, Juan Carol, por este contacto. Y nosotros con esta entrevista a Juan Carol García, ganadero y actual director de Indapo Higgins, en Metiendo la Cuchara, nos vamos a ir a escuchar nuestra segunda pausa musical con Chiquitita, con este gran grupo chileno que es Juana Fe. Ya regresamos. Chiquitita, ven, dame luego un cariñito y un segundo de silencio para soportar que todo anda mal y que a veces voy perdido, reina mía, en la soledad que reina en esta cruel ciudad. Que nunca me falte tiempo para poderme acercar a tu sonrisita, mamita linda, por la mañana. Luna sabe que me voy a ir, Luna sabe que voy a morir. Con las botas puestas me voy, con las botas puestas me voy. Mi alma, no te pongas triste, sé que me quisiste, feliz me voy. Con las botas puestas me voy, con las botas puestas me voy. Mi alma, no te pongas triste, sé que me quisiste, feliz me voy. Que te quiero. Que la mala maña llegó hace tanto tiempo y se escondió en los rincones, en los callejones, en los agujeros más negros, acumulando riqueza a punta de mentira y de dolor, balazo, miedo y dolor, que no me lleve la muerte sin poderme acurrucar a tu sonrisita, mamita rica, por la mañana. Luna sabe que me voy a ir, Luna sabe que voy a morir. Con las botas puestas me voy, con las botas puestas me voy. Mi alma, no te pongas triste, sé que me quisiste, feliz me voy. Con las botas puestas me voy, con las botas puestas me voy.
te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Si entre tu cabello, mujer, me perdí entre tus cabellos, entre tu cabello, mi amor, entre tus crespos hermosos, yo. Venga pa' acá, chiquitita, venga pa' acá. Suavecita, apretadita, calientita, antes de dormir. Estamos de regreso aquí en Metiendo la Cuchara con Francisco Fuentes y Sebastián Tovar, conversando sobre el consumo de las carnes rojas en las distintas partes del país y también, ¿por qué no?, en Latinoamérica, ¿no es cierto? Oye, estaba leyendo este libro que te gusta tanto a ti, Sebastián, de la geografía gastronómica de Chile, y hice la tarea, porque como el otro día me retaron porque no lo leía. ¿Y sabes qué leí aquí? Que las vacas y los toros llegaron a Chile traídos del Perú por el capitán Francisco de Alvarado. Antes no se conocían. Y su multiplicación fue muy rápida. Muy rápida. En todo el territorio, lo que permitió, dice, un abastecimiento regular de carne. Qué increíble, ¿eh? Uno pensaría que la vaca siempre estuvo aquí en este país, ¿no? La trajeron del Perú. Mira, el epicentro del virreinato. El epicentro, y claro, lo trajo un capitán que era Francisco Alvarado, seguramente capaz que llegaron con los españoles a vacas. Sí, pues en el libro aparecen las crónicas en ese tiempo en la colonia, los pocos caballos que habían, de cómo se crearon los potreros, que era donde se tenían los caballos, donde se contaban, después las fiestas para hacer el conteo, para el muestreo y todo lo que empezó a surgir en torno a los animales, específicamente caballo y vaca. Bueno, yo recuerdo unas crónicas que he tenido la fortuna de leer aproximadamente del año 1551, de crónicas que describían, porque obviamente la conquista significó también un poco describir a los jefes de aquella época, ¿cierto?, sobre todo al rey, de las cosas que iban encontrando, como para un poco entender también a qué cosas se podían dedicar a la explotación, desde la minería, las cosas de explotación del mar, la tierra, etcétera. Y aparecía la descripción de cuando llegaron por primera vez a Chiloé, que había mucho camélido. Entonces, imagínate, eso ya ha cambiado hoy en día. Hay mucho cordero, también están las vacas, y de hecho incluso está una raza chilena de ovejas, la oveja chilota, que hace un tiempo atrás ya es parte del reconocimiento a este efecto de aislamiento que tiene la isla y que ha significado mantener animales con características típicas. Lo mismo que pasó con el caballo chileno, etcétera. Esto ocurrió con la oveja. Entonces, imagínate, en el 1500 y algo ya había descripción de un paisaje de animales silvestres, por decirlo de alguna manera, que hoy en día es totalmente radical, y eso ha sido fruto de un poco lo que nos comentaba Juan Carlos también, que en las vacas ha existido cambio de raza, ha habido una especialización, y todo eso es estudio, conocimiento, tecnología que nos permite entregar mejores productos. Sí, eso, totalmente de acuerdo contigo, y es tan interesante como mirar en nuestro pasado, ¿no? Cómo llegan las cosas a Chile. Oye, Sebastián, yo te quiero hacer una consulta. Una persona como yo que no sabe cocinar y que estoy tomando clase aquí en este programa contigo, ¿cómo yo compro, por ejemplo, una carne para un estofado? ¿Qué carne tengo que comprar, por ejemplo, si quiero hacer una comida y quiero hacer un plato gourmet?
Cuando nos ponemos en la disyuntiva que tú tienes de qué comprar para ver qué cocinar, tenemos que tal vez tener la premisa de que si yo voy a cocinar algo en la olla, ya sea que con un término muy húmedo o más bien seco, la carne que yo vaya a comprar tiene que necesariamente tener un poco de grasa, que al momento de la cocción esa grasa se derrita en parte, le aporte sabor y permita dejar la carne con sabor y relativamente blanda. Si yo busco una carne que no tenga nada de grasa, las opciones de preparación van a ser mucho más reducidas, porque va a ser una carne que va a tener que tener una cocción muy corta, muy corta, y para mantener su humedad y su terneza en poco tiempo. Si esa carne que tiene poca grasa yo la llevo a una cocción por mucho tiempo, lo que va a quedar es solo un trozo de suela muy seco. Por ende, las carnes que tienen cierta cantidad de grasa, cierta cantidad de nervios, son para una cocción un poco más larga, son para una cocción en olla, y nos van a quedar relativamente blandas después de mucho tiempo. Versus, o sea, hay que mirar el caso tiene grasita, claro, no tiene grasita. Claro. Versus, por ejemplo, una posta, ya sea roja o una posta negra, que no tiene grasa, donde lo que yo voy a hacer es hacer un bistequito nomás, lo voy a tirar al sartén de vuelta y vuelta y va a quedar listo el bistec. O un churrasquito. Además que la grasita es la que te da el sabor al caldito que uno prepara, porque generalmente esto está asociado a estos levantamuertos que hablábamos antes de iniciar el programa, de los ajiacos y todas estas cosas, que son carnes que quedan, ¿cierto? Se hace la preparación que indica Sebastián y en definitiva ese sabor es un poco el que te pero por ejemplo, una carne no para la sopa, sino que una carne, por ejemplo, para hacer una carne a la olla o en la asadera. Sí. Ahí, ¿qué cojo, por ejemplo? ¿Qué puedo coger? Lo que pasa es que si nosotros miramos el animal, vamos a ver las extremidades delanteras, la extremidad trasera y el cuerpo o el lomo. ¿Ya? Todas las carnes que están asociadas al movimiento son carnes que van a tener un poco más de nervio, un poquitito más de grasa, porque van a estar en el movimiento y van a ser más duras. Esas carnes, por un lado, van a ser más duras, nos va a implicar un trabajo tal vez un poco más complejo o un poquitito más de trabajo, pero el resultado final va a ser una carne que, si yo la trabajo bien, va a ser muy blanda y muy sabrosa, a diferencia de las carnes que no están en los sectores de trabajo o de movimiento del animal, que van a ser carnes muy magras y con un tipo de cocción muy rápido. Están los lomos, están los filetes, están otro tipo de carnes cercanas al costillar que van a ser más magras. Por ende, esas carnes son más caras porque es menos cantidad versus la de los lugares donde se mueve el animal, y son más pequeñas. Por ende, de un animal completo caras. Yo solo saco 2 filetes, solo saco 2 cañas de filete. Por ende, el precio que va a recibir el filete es mucho mayor a toda la pierna, que eso lo multiplicamos por 4, la cantidad que trae el animal es mucho mayor. Oye, pero la disponibilidad tú sabes que la otra vez conversaba con una persona que tiene carnicería, y me decía que ese filete que tú lo aprovechas y todo, al sacar la cuenta salía más barato que comprar un pescado. Porque en el pescado, sacándole la cabeza, la cola y todo, al final lo que te queda es como así si hacemos una reducción y lo llevamos, a la utilización, yo voy a comprar 100 gramos de filete y los 100 gramos van a ser utilizables, versus comprar un kilo de abastero donde yo lo voy a tener que limpiar, lo voy a tener que sacar el nervio, un poco de la grasa, y claro, el rendimiento va a ser menor. Yo no sé si va a ser más barato pero en definitiva se reduce un poco el valor si uno lo ve por el lado del rendimiento. El detalle es que un filete no le podemos aportar demasiado sabor, es una carne súper magra, súper blanda, pero que tiene poco sabor, muy poco sabor, y que la vamos a comer generalmente con una salsa o con algo para que nos aporte sabor. Versus una plateada, que nosotros nos vamos a durar 2 o 3 horas. Un lomo vetado, por supuesto, también es una carne que trae grasa extra y intramuscular, y toda esa grasa le va a aportar mucho más sabor a la carne. Si nosotros retiramos los extremos del lomo vetado y dejamos, entre comillas, solo la caña, la vamos a dejar un poco más magra y no va a ser tan sabrosa. No, tan grasosa, pero igualmente sabrosa. Oye, pasa siempre que uno cuenta en el supermercado, en la carnicería, la pregunta rigor: ¿qué es bueno para el asado? ¿Qué es bueno para la olla? Ay, sí. Podríamos hacer una pequeña revisión, porque ¿sabes lo que pasa? Que yo, de repente te pasa, tío, ¿no, Francisco? Que uno va a comprar carne pasado y uno se queda pensando, ¿qué compraré?
asado carnicero, Claro. abastero, otros te dicen, no, tráete el lomo vetado. Y te encuentran con toda esa clasificación Claro, de y te oye, quedas B, ahí. A, y después que este es brasileña, que este es paraguaya. No, Ya, claro. Y ahí te dan te ganas quedas, de, ya, no hagamos nada, hagamos pollo. Porque si te queda malo, te encargo Sí. los reclamos Yo por eso ni con los siquiera El me comerciales. estigma inscribo. social que adquiere cuando Yo me- eres mal asador. Me inscribo solamente Sí. para ir a comerme el asado, Sí. nomás, porque si no... No, o sea, vamos a ver cuánto queremos invertir en nuestro asado. Si tenemos un asado que lo vamos a hacer un constantemente, promedio mediano, y promedio mediano, mediano nomás. un asado carnicero, su nombre lo dice, es el que recomienda el carnicero y va bastante a la segura. Después tenemos la punta picana, que hemos adquirido las costumbres de nuestros hermanos brasileños y que también tal vez implica una cocción más lenta en la parrilla, pero tiene una capa de grasa que impermeabiliza, que logra que no se seque la carne y obtienes un trozo de carne magro, pero muy sabroso. Implica mucho más tiempo. Después una plateada lo mismo. Y si vamos ya más a la segura, claro, tenemos una entraña, un asado, un lomo vetado, un lomo liso, que en la parrilla va a quedar muy muy bien. Vas a ir a la segura completamente. Oye, ¿y las costillitas las podía estar ahí en una Las parrilla? costillas de vacuno, que vendría siendo nuestro asado de tira, hay dos opciones. Una, compra el asado de tira tradicional, que es un hueso relativamente ancho, que tienes que cocinarlo por el lado del hueso primero, que le dé un poco de cocción y lo terminas por el lado de la carne. Ahí tienes que manejar bastante el fuego para darle un fuego intenso al principio, luego bajarle el fuego para que no se te reseque y vas a hacer una carne que necesariamente la vas a tener que comer cocida. Ya el asado tira nunca, o sea, lo podría llegar a comer a punto, pero da la grasa que tiene y el hueso, generalmente termina bien cocido. Pero qué sabroso. La otra que- opción es que tú tengas un carnicero de confianza que pueda producirte algún corte específico y se corta el asado tira por la mitad, se corta más delgadito. Entonces ahí esa cocción permite que tú la puedas hacer mucho más rápido y ahí la puedes dejar a punto y en Argentina eso le llaman banderilla, o sea, el corte del asado tira más delgadito, que lo puedes hacer mucho más rápido. Sí, completamente. Ya lo otro es cortar trozos de costilla mucho más grandes y implican una cocción mucho más larga, con un fuego menos directo, más suave, con rotación, más tiempo y te quedas una carne muy sabrosa pero cocida. Es todo un completamente arte cocida. hacer un asado. Sí, no sí. es, Oye, no es fácil. y para la olla, ¿qué es lo que se recomienda principalmente? Para la olla puedes tener un pollo ganso, una carne magra que implica bastante tiempo de cocción, pero después la puedes dejar enfriar y la cortas delgadita, queda muy muy bien. Una posta para preparaciones más sencillas, más tranquilas, donde quieras una preparación más magra, un caldito. Y una plateada, un tapapecho, ni hablar, una carne ¿Cuál al es que jugo. se usa para la mechada? Para la mechada generalmente se utiliza el pollo ganso, Ah, pollo que ganso, es como ya. una especie de manga que tú la perforas y la rellenas, porque ahí hay una confusión. Todo el mundo habla de carne mechada cuando está hablando de carne al jugo. Porque no es la como en carne... tirita, pues como en tirita esa. Por ¿no? eso vendría siendo una carne al jugo deshilachada. Pero la carne mechada, técnicamente es el proceso de mechar, es el proceso de perforar la carne Y ponerle una rellenar- mecha en el fondo. y rellenarla con zanahoria, cebolla, unos ajitos y eso tirarlo a cocer. Pero lo que nosotros generalmente se está hablando de carne mechada es una carne al jugo. Nada más que tú la puedes cocer en extremo para poder deshilacharla o la dejas blandita y la cortas en trozos. Pero esa, Para eso serviría... Pero esa mecha me recordó así como los arrollados que le ponen. No, tú agarras el trozo de carne y lo perforas con un cuchillo del grosor de un dedo y en ese orificio le pones trozos de zanahoria, de ajo, de pimentón y eso lo tiras a cocinar. A diferencia de la carne al jugo, que es un trozo de carne que uno sella y lo tira a cocción con un poco de agua por mucho tiempo y queda una carne al jugo, en su jugo. Se puede hacer con esta olla que hablamos al principio. Con la del olla a programa. presión, puede ser, o esta una olla de cocción lenta. Claro, de cocción De lenta. una noche para la otra y al otro día Exactamente. lo que tú tires está deshilachado. Exactamente, lo que pasa es que esas carnes que ¿Y la dejas tienen... cocinando toda la noche? Sí, de cocción lenta, 6 Se horas, programan, 7 horas, se se programan. programan. Lo que pasa es que las Son carnes... eléctricas, perdón. Son eléctricas, exacto. Las carnes que son más duras, que son más firmes, hay que trabajarlas a baja temperatura para el colágeno que trae llegue a poca temperatura y pueda derretirlo, entre comillas, o suavizarlo. Si nosotros aplicamos alta temperatura a esas carnes, lo que pasa que con el colágeno es que se endurece y queda duro. Entonces, baja temperatura logramos
ganarle a eso y dejarlo blando, suave, y eso implica 70 grados, 80 grados por 4 o 5 horas. Ahí nos encontramos con una carne muy muy blanda. La otra opción ya sería una olla a presión donde apuramos el proceso y ahí nadie se escapa. Ahí nadie se escapa, claro. Más duro. Pero un tapapecho o una plateada, hasta las patas la sellamos y queda muy muy buena. Queda muy muy buena como una carne al jugo. Quedar blanda. Hay que hablar de carne al jugo en definitiva. Cuando estamos hablando de esa carne a la olla, con esa carne con cebollita y zanahorita, eso es una carne al jugo. Y eso se le echa agua. Se le echa agua o vino o fondo. Tú lo sellas al principio. La receta que viene ahora vamos a explicarlo, pero diferente es una carne mechada, que es una carne que está perforada y rellenada con un par de vegetales. ¿Cuál es el nombre de la carne para la mechada? Para la carne mechada, el pollo ganso, el más tradicional. ¿Qué diferencia tiene con el la punta? No. Que uno es más alargado y la otra es la punta, es más gruesa. Es más grande. Ya. Pero de la misma parte. Están casi unidas. Una es la punta y la otra es el pollo. Oye, Sebastián, a propósito de asado, ¿qué carnes son las que se pondrían ahí en una parrilla, por ejemplo? En una parrilla tenemos entraña, tenemos punta picana, tenemos lomo de los dos, vetado y liso, tenemos filete y tenemos asado carnicero, y podríamos también embarcarnos con una plateada, pero menos fuego, más tiempo, dorándolo ahí por ambos lados, podemos llegar también a buenos resultados. Exactamente. Oye, pero esa parrilla es bien contundente. Sí. Porque el asado tira también es muy muy bueno, y ni hablar de los interiores que sería espectacular también, pues todo tipo de embutidos y demás. Sí. Las achuras que le llaman los argentinos. ¿A ti que te gustan? Tenemos molleja, tenemos prieta, tenemos chunchules, tenemos guatita, tenemos seso, criadilla, de todo eso, lengua, lo que me gusta. La cola que esas se hacen en larga cocción, se hacen en olla por mucho tiempo, cosa que después se desprenda la carne de los huesos. Sonia pone una cara, pero aquí todo es aprovechable. Y es parte de los principios de la cola. Lo que yo sé es que se hace una sopa. El oxtail, que le llaman los gringos, pero que de hecho viene hasta ahora saborizado en una sopita. Pero cola de buey, cola de buey. Da muy buen sabor por el hecho que tiene mucho hueso. Todas las carnes que tienen hueso, si nosotros las tiramos a cocer con el hueso, nos aporta mucho sabor. Pero yo creo que me comería la sopa, pero no me muestren la cola, porque yo creo que no. Pero si en definitiva la cola son trozos que no tienen forma de nada, y después se desprende la carne, se deshace. La cara que me pone Francisco. No me den la cola de güey. Si quiere me sirve la sopa ahí, que yo vea cómo fue. Tómese la sopita nomás. Sopa de cebolla. La lengua. Sándwich. Criadilla. Sándwich de lengua. Sí, la lengua nogada, que rica. La lengua nogada, un clásico, exactamente. Exquisita, muy, muy buena. Oye, ya con esta paseo que hicimos por las carnes. Muy buenos datos, Sebastián. Sí, te pasaste, Sebastián, estaban buenos tus datos. Sí, vamos a ir primero a escuchar a este gran cantautor chileno que se llama Kiko Yungue. Me imagino que lo ubican. Sí, claro. Y una de sus últimas composiciones que se llama Muévelo o Move Your Ass. Mira. Y regresamos. No se vaya, porque a la vuelta Sebastián nos va a enseñar una de sus recetas. Que justa la vida. Todo lo que esperas es tuyo. pendiente en tu mente. Nada queda tan lejos.
te mueves, sigue para adelante porque esto va de frente. Muévelo, que muévelo, así. Dale vida mía, muévelo así. Muévelo así. Si tú quieres una casa linda, un carro, muévelo así. If you want more money, muévelo this. You and me, yeah. Muévelo así. Tú y yo, yeah. Muévelo así. If you want a car, muévelo this. O si quieres que la vida de tu gente esté mejor, muévelo así. Tú y yo, yeah. Muévelo así. You and me. If you move your ass. Vamos, Keko, papi chico, ¿qué te pasa? Muévelo. Estamos de regreso aquí metiendo la cuchara con Francisco Fuente y Sebastián Tovar, con quienes estamos conversando sobre la carne, su consumo y los tipos de cortes que hay que conocer. Sebastián, el micrófono es tuyo. Yo creo que si estamos hablando de carne, una de las recetas que podemos realizar, muy sencilla, como siempre digo yo, muy fácil, teniendo los consejos que nosotros le vamos a dar, debiera llegar a un buen resultado. Me acordé del chiste como para ti es fácil decirlo. Ah, claro. No, para ti es fácil decirlo. No, vamos a hacer una carne al vino tinto, ¿ya? Una carne al vino tinto. Esta preparación se utiliza una carne de bajo costo, la que ustedes tengan acceso, que sea para la olla, puede ser abastero, carnicero, guachalomo, choclillo, pueden ser la pierna, los osobucos, con osobuco también queda muy muy bien. En definitiva, una carne que tenga un bajo valor en el mercado, porque implica una cocción un poco más larga, pero el resultado es muy muy rico. Entonces vamos a trozar nuestra carne, ¿ya? un kilo y medio de carne, lo vamos a trozar, vamos a retirar el exceso de grasa, algo que sea de mucho exceso, que sea muy evidente, se lo vamos a sacar. Y lo que vamos a hacer en una olla, vamos a, como siempre, calentar bien nuestra olla. Luego que calentamos bien nuestra olla, agregamos un poco de aceite, ideal sería de oliva chileno, y vamos a colocar nuestros trozos de carne sin bajar el fuego para dorar las carnes, ¿ya? Con esto lo que buscamos es desarrollar, como hemos hablado en otros programas, sabores que si no se van a presentar si es que no doramos la carne. ¿Ese es el sellado? Ese es el sellado. Eso va sin sal, ¿verdad? Sin sal, claro. Podemos echarle un poquitito, pero podemos no esperar y echárselo al final. Ese sellado vamos a hacer que los bordes por fuera se caramelicen y nos quede una carne mucho más sabrosa. Luego que sellamos bien esta carne, que la doramos bien, retiramos la carne de la olla a algún recipiente y vamos a echar una mezcla de zanahoria, cebolla, apio, ajo, cortado de manera irregular, pero que no sea muy grande, para poder dorar toda esta mezcla de vegetales. Esta mezcla de vegetales en la gastronomía se llama un mirepoix, es otro término que viene del francés, que es sofrito. No es un sofrito, es un mirepoix, que es un término francés, obviamente, como toda la gastronomía mundial. Los franceses son los que inventaron todo y le pusieron su nombre en francés. Entonces es un mirepoix. Y doramos estos vegetales, zanahoria, cebolla, ajo y un poco de apio, a que tomen un poquitito de colorcito. Y luego, ya que tenemos esto dorado, agregamos nuevamente nuestros trozos de carne que ya habíamos sellado previamente. Cuando tenemos todo esto, vamos a agarrar un poco de vino tinto y vamos a cubrir la carne con los vegetales de vino, ¿ya? En ese momento cualquier vino que tengan más a la mano. Mientras mejor es el vino, mejor es el resultado final, por supuesto. Pero puede hacerse desde una caja hasta un reserva sin ningún problema. Que sepa de vino, la que a usted más le guste, puede ser un Cabernet, puede ser un Carmener, podría ser un Syrah, ahí la que tenga más acceso. En definitiva no es limitarse porque no tengo un vino determinado. Y en ese momento vamos a bajar el fuego y lo vamos a dejar bien bajito. Vamos a agregarle finas hierbas, le vamos a agregar ramitas de romero, un poco de tomillo, una hojita de laurel, unas ramitas de orégano, y lo vamos a dejar cocinar.
Ya le vamos a dejar un hervor suave, un hervor no que esté rompiendo el hervor todo el rato, porque lo que nosotros buscamos es que se cocine lentamente. Esta carne se va a demorar unas 2 o 3 horas, va a depender del corte que hayan escogido. Ahí el alcohol se evapora. El alcohol se evapora totalmente, solo va a quedar el sabor de vino, pero sin alcohol, por ende es consumido por todo. Oye, pero tenés que ponerle harto vino, porque si no se te va a secar esa olla. Lo que pasa es que si nosotros cubrimos el alimento, la cantidad de carne que hayamos hecho con los vegetales, ya el vegetal tiene que ser como 1/3 en relación a la carne, y lo vamos a bajar el fuego, cosa que tenga un hervor muy suave. Vamos a entretapar la olla para que no se nos evapore tanto, y lo vamos a dejar cocinar. Ahí vamos a probar a la hora y media, después a las 2 horas, cómo está la carne. Cuando la carne ya esté blanda, en ese momento condimentamos, y lo que podemos hacer es dejarlo tal cual, y lo otro que podemos hacer es retirar la carne, esperar que enfriar un poco eso. Cuando ya esté listo, retirar la carne, y el jugo que nos quede de vino con el jugo de cocción más los vegetales podemos procesarlos y hacer una salsa más espesa para servir con la carne. Si no, podemos dejar solo el jugo si es que no queremos agregarle, o pueden agarrar o tomar un poco de estos vegetales para introducirlos con el jugo y molerlo. Va a depender de cuán espeso le haya quedado. Si ustedes no quieren agregar los vegetales o quieren dejar los vegetales enteros porque los cortaron muy bonito, lo que pueden hacer es agregar un poco de harina para espesar un poquitito esta salsa y que nos quede como una salsa con la carne. Pero también podría servir esos vegetales a un costado de la carne, ¿no? Sí, también. Lo que pasa es que van a quedar muy muy cocidos, en algunos casos se desarman. Se desarman. Entonces es más bonito dejarlo como una salsa. Oye, y la carne, tengo una consulta. ¿Tú pones el trozo completo o lo partes? Lo trozamos. Lo trozamos en trozos del porte de un huevo duro, del porte de un huevo, trocitos así. Cosa que después nosotros coloquemos estos trocitos, 2 o 3 trocitos por plato, pero con la cocción que le vamos a dar, no vamos a necesitar cuchillo. O sea, solo con un tenedor vamos a ir poder cortando. Esta misma preparación nosotros podríamos sacar la carne, desmenuzar la carne y después agregarle un poquitito de este caldo y dejar como una especie de carne de deshilachada para hacer sándwich o para rellenar una empanada. También podría ser una empanada de esta carne con queso, sería exquisito. Sebastián, y esa salsa que tú dices que se puede procesar y dejarla como muy como caramelo casi, ¿se podría espesar también con miel y darle un sabor además dulce? No sé si vaya a combinar tanto. No sé si vaya a combinar tanto. Va a depender del vino que utilicemos, para que el mismo vino más el sabor de la carne y los vegetales va a producir un sabor bastante agradable. No creo que tengamos que echar azúcar o algún tipo de dulce para mejorar. Podríamos echarle a una proporción de jugo de tomate o de salsa de tomate o de tomate y dejar un guiso o una carne más atomatada. También podría ser, y ahí tendríamos que jugar o ver cuánta acidez le aporta el tomate a mi preparación y ahí contrarrestar con un poco de azúcar, pero generalmente no es necesario. Hay harta libertad como para que los auditores piensen que tienen infinitas combinaciones para exactamente. Esto mismo podríamos hacerlo con carne de cerdo, con pulpa de cerdo, y en vez de vino tinto lo podríamos hacer con vino blanco o con cerveza. Y es el mismo procedimiento, solo cambiamos vacuno por cerdo, tinto por blanco o cerveza. O un brazo de cordero. O un pedacito, un garrón de cordero, exactamente, la misma manera. En el caso del cordero también es igual que el cerdo, iría con vino blanco. No, pero puede ser con vino tinto también. ¿También? Sí, puede ser con vino tinto, exactamente. Mira, todo lo que se aprende. Es una preparación muy rica. Y esa salsa se le podría poner, cuando tú estás haciendo la salsa, se le podría poner un poquito de champiñones. Claro, ahí ya es te queda una salsa de libre libre imaginación. Lo que pasa es que como es una cocción larga, el resultado final después de alguna vegetal que le pongamos no va a ser tan ok. Pero sí podemos saltear champiñones y al momento de estar listo, agregar champiñones salteados a esta salsa y te quedaría exquisito. Oye, ¿y esto con qué lo servimos? ¿Con un puré, papitas cocidas? ¿Con qué va? Va a ir un acompañamiento más bien neutro, porque esta preparación ya tiene mucho carácter. Entonces entrarlo a competir o a ponerle un acompañamiento muy elaborado no vale la pena. Claro, entonces un arrocito blanco, unas papitas cocidas, un puré. Una quinoa, pues, Francisco. Una quinoa, exactamente, quedaría perfecto. Bueno. Rico.
delicioso, ojalá que se animen a hacerlo. Sí, yo creo que sí, por lo menos yo voy a tratar de hacerlo en mi casa. Después te cuento cómo me quedó. Traer la muestra para la próxima programa por Sonia. Va a estar duro, tendría que congelarlo y traerse. Pero me lo como y te cuento. Okay. Bueno, y nosotros nos estamos llegando al final de nuestro programa. Hasta la próxima. Adiós. Radio Minagri presentó La Cocina como nunca antes la oíste. Recetas, datos, todo alineado con mucha buena onda. Esto fue Metiendo la Cuchara.